En este canal ya hemos hablado mucho sobre las leyendas y las rivalidades japonesas más grandes de la historia, pero también es bueno tomar un poco de aire fresco. En este video quiero introducir y traer una de las rivalidades más grandes de los automóviles, en especial de la cultura americana. La rivalidad entre Ford y Chevrolet en Estados Unidos es el equivalente a la rivalidad japonesa como la del Nissan Skyline y el Toyota Supra. Incluso fuera del mundo de los autos, esto es el equivalente sobre quién es mejor, si Messi o el bicho CR7, por ejemplo. Continuando con el tema, en este caso, los autos van cambiando cada generación debido a la rápida evolución de la tecnología. Y hoy en día, muchos de los modelos no tienen nada que ver con sus predecesores. Esto es así, pero hay una excepción. El mejor jugador de cada equipo, los autos que representan ambas marcas y llevan batallando muchas décadas. Hablamos por supuesto del Ford Mustang y el Chevrolet Camaro. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Comenta si eres fanático de la cultura americana y déjame saber cuál es tu auto americano favorito y de qué autos quieres que hablemos en futuros videos sobre la cultura americana. Y ahora sí, iniciemos. El Ford Mustang y el Chevrolet Camaro han sido partícipes de una de las batallas cara a cara más largas de la historia del mundo motor. Creados con años de diferencia y dirigidos al mismo grupo de clientes, el Mustang y el Camaro luchan habitualmente por los corazones y las mentes de los fanáticos del rendimiento y el poder, así como por aquellos que solo buscan un auto para el diario, que sea elegante y que se destaque del nivel de entrada de los autos estándar. Y por supuesto, entre ellos han existido victorias y derrotas en ambos lados, especialmente si consideramos lo terrible que fueron las cosas para los muscle cars durante algunas de las épocas más oscuras para ellos. Los dos máximos exponentes del segmento americano llamado muscle car, por su fuerza, dimensiones y potencia, son dos deportivos enormes de tracción trasera que han estado peleando por el trono continuamente desde 1967. Ambos modelos han sido tan emblemáticos que han sido protagonistas de películas, son el símbolo del país norteamericano y fueron durante un tiempo los autos favoritos para disputar carreras callejeras en Estados Unidos. En la primera mitad de los años 60, Ford decidió producir un auto deportivo barato para atraer al comprador joven. Lee Iacocca, empresario estadounidense, trabajador de la marca que por aquel entonces decidió reestilizar el Ford Falcon y darle el nombre de un famoso avión de la Segunda Guerra Mundial. El Mustang fue presentado al mundo en la Feria Mundial de Nueva York el 17 de abril de 1964 como una alternativa más pequeña y barata de los tradicionales muscle cars. El auto tuvo un éxito incalculable y sus ventas se dispararon. Con el Mustang, Ford había creado un nuevo segmento sobre un auto deportivo más pequeño que el típico muscle car de 4 plazas al que pronto se le empezó a llamar Pony Car. Obviamente, sus competidores no se podían quedar con los brazos cruzados y General Motors no estaba dispuesta a permitir que Ford tuviera todo el segmento a su disposición y ser el centro de atención. Rápidamente, en 1967, Chevrolet lanzó un Pony Car bautizado como Camaro. Este fue mostrado por primera vez en un preestreno para la prensa en Detroit, Michigan, el 12 de septiembre de 1966 y más tarde en Los Ángeles, California. El Camaro estuvo oficialmente a la venta en los concesionarios a partir del 29 de septiembre de 1966 y fue presentado como el modelo del año en 1967. Ambos vehículos eran los rivales perfectos, eran muy espaciosos comparados con los autos de la época, se basaban en un estilo deportivo muy marcado y confiaron en los poderosos motores V8. Esto para atraer a los compradores, que era la fórmula perfecta para triunfar en esa época. A primera vista y para muchos podría no parecer justo comparar al Ford Mustang de primera generación con el Chevrolet Camaro original. Después de todo, el Camaro surgió como una respuesta directa al asombroso éxito del Mustang.
Aún así, esta fuerte batalla fue una breve explosión que brillaría mucho. Esta rivalidad nos brindó autos sumamente geniales como el Camaro SS, el Z28 y todo tipo de ediciones especiales como el Camaro Yenko, el Copo y el ZL1, que estos capturarían la imaginación de los fanáticos de los muscle cars. Y por supuesto, todas estas versiones fueron cuando se enfrentaban a los Mustangs Cobra Jets, a los Boss 302, a los Mach 1 y por supuesto a los legendarios Mustang Shelbys. Es imposible decidir qué fabricante de automóviles lo hizo mejor, ya que los argumentos a menudo se resuelven por lealtades a la marca en lugar de hechos concretos y rápidos. El Mustang y el Camaro aterrizaron en los concesionarios en la época dorada de los muscle cars y con su exitosa propuesta más asequible para los compradores, pero sin renunciar a la potencia. En ese tiempo era un excelente momento en los Estados Unidos para sacarse la licencia. Se dice que el creador del Cobra, el mismo Carroll Shelby, pensaba que el Mustang no era un vehículo para hombres. Sin embargo, Ford le convenció para trabajar en el modelo y terminar creando los legendarios Shelby Mustang GT350 y los GT500, modelos que siguen evolucionando en la actualidad. Chevrolet, por su parte, contraatacó y lanzó el Camaro Super Sport en 1967. A diferencia de Ford, que se asoció con Shelby, Chevrolet se centró en desarrollar variantes superdeportivas del Camaro por su propia cuenta. Luego, para competir con el motor del Camaro SS y para clasificarse para la NASCAR, Ford tuvo que poner un increíble motor de 380 caballos en sus autos de producción. El resultado fue el nacimiento del Mustang Boss 429. De esta manera, el vehículo de la firma del óvalo azul presentaba unas prestaciones inauditas. Además, durante esa década, ambos modelos compitieron frente a frente en la SCA Trans Am, un campeonato de velocidad disputado con autos Gran Turismos en Estados Unidos. Esto mientras las marcas competían en los concesionarios para ver quién vendía más unidades, y los autos se destacaban y desataban todo su poder y potencial en la pista. Fue por aquel entonces cuando se hizo popular un dicho por todo el país: Win on Sunday, sell on Monday. Gana el domingo y vende el lunes. Pasaron los años y a principios de los 70, una llegada de nuevas normas de seguridad, la subida de pólizas de seguro, castigaron duramente a los vehículos con altas prestaciones. Fue el principio de una mala época para el Mustang, el Camaro y el resto de muscle cars. Los ciudadanos en Estados Unidos dejaron de ver el atractivo y la emoción de ambos modelos y sus ventas bajaron. Esto fue tan duro que Ford dejó de producir el Mustang con su plataforma tradicional y empezó a utilizar una plataforma mucho más pequeña y barata, la plataforma Pinto. El modelo resultante fue el Mustang 2, con el que, acompañado del Cobra 2 y el King Cobra, autos sin ningún atractivo, la compañía intentó reconquistar el público, pero nadie mordió el anzuelo. Para Chevrolet, la cosa fue un poco mejor. La marca de General Motors lanzó un Camaro rediseñado con una plataforma especial para el modelo. Esta generación se mantuvo hasta 1981 con un poco, aunque muy escaso, éxito que el Mustang 2. Y bueno, si quieres la continuación de esta historia, déjame saber en los comentarios para traer la rivalidad y la evolución de todas sus generaciones. Y si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte si no lo estás. Recuerda compartirlo con un amigo amante de los autos. Sígueme en mis redes sociales para un contacto más directo. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.